Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. Carabineros reprime manifestación en Plaza de la Dignidad a 50 años del triunfo de Salvador Allende. Policía reprime a trabajadores de la salud y protege a manifestantes oficialistas. 12 presos políticos mapuche envían contrapropuesta al gobierno para destrabar huelga de hambre. Paraguay. Una célula del ejército detrás de las muertes de 2 niñas argentinas. Argentina. El gobierno argentino decreta el cupo laboral trans en el sector público. El gobierno argentino pide a Paraguay el informe forense de las 2 niñas asesinadas por el ejército. La toma de tierras en Victoria, sitiada por fuerzas de seguridad. Bolivia. Elecciones en Bolivia. Impiden candidatura de Evo Morales a senador. Presidenta del Senado denuncia que el gobierno de facto ya pagó intereses por crédito no aprobado del FMI. Brasil. Asesinados por la policía militar, 4 indígenas de Bolivia fueron encontrados con signos de tortura. México. Organizaciones feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Chile. Carabineros reprime manifestación en Plaza de la Dignidad a 50 años del triunfo de Salvador Allende. Aproximadamente 400 personas con cacerolas y banderas llegaron a la emblemática plaza y cortaron de momento el tránsito por la Alameda en dirección al oriente. Producto de ello es que en varias oportunidades debió actuar el carro lanzaguas para dispersar a las personas, registrándose enfrentamientos con los manifestantes. Los uniformados también hicieron uso de gas pimienta. Policía reprime a trabajadores de la salud y protege a manifestantes oficialistas. Trabajadores de la salud fueron reprimidos por carabineros mientras se manifestaban en forma pacífica en la céntrica Alameda, mientras que una marcha de partidarios del rechazo a la nueva constitución era escoltada por la policía pese a violar notoriamente las normas sanitarias. Las y los manifestantes, unos 200, se concentraron en la Plaza de la Dignidad, desde donde marcharon por la Alameda con el objetivo de llegar hasta el Palacio de la Moneda, pero fueron dispersados con carros lanzaagua cuando solo habían avanzado unas pocas cuadras. El propósito de la protesta era reclamar que los técnicos en enfermería de nivel superior, más conocidos como TENS, sean reconocidos en el Código Sanitario, lo cual no se encuentra recogido actualmente y les impide realizar labores para las que fueron capacitados con el estudio de una carrera de 2 años y medio. 12 presos políticos mapuche envían contrapropuesta al gobierno para destrabar la huelga de hambre. Este lunes 7 de septiembre, en el día 64 de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebú, estos realizaron una contrapropuesta al grupo de trabajo del gobierno para arreglar el convenio 169 de la OIT, exigiendo que este sea conformado en un 50% por representantes de los LOF y comunidades mapuches en resistencia, incidiendo en la elección de los académicos expertos en la materia y que el acuerdo sea de carácter vinculante, tal como lo estipula el convenio 169. Paraguay. Una célula del ejército detrás de las muertes de 2 niñas argentinas. Hace una semana, 2 menores argentinas murieron baleadas en Paraguay durante un operativo del gobierno contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. El procedimiento había sido realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, unidad creada por el expresidente Horacio Cartes con el objetivo de acabar con el EPP. Las versiones de los hechos que dieron tanto el presidente Mario Abdo Benítez, así como el Ministerio Público, generaron cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Las familias de las niñas denunciaron que se trató de una masacre llevada a cabo por la FTC. Argentina. El gobierno argentino decreta el cupo laboral trans en el sector público. En una decisión histórica a través del decreto 721 del 2020,
firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se estableció que el sector público deberá contar con un 1% de representación trans, travesti y transgénero. Establécese que en el sector público nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Se apunta en el decreto publicado este viernes. Para garantizar que el cupo se cumpla, se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero. El gobierno argentino pide a Paraguay el informe forense de las 2 niñas asesinadas por el ejército. Tras el pedido que hizo Miriam Villalba, madre y tía de las 2 niñas acribilladas hace una semana en Paraguay, a los distintos organismos de derechos humanos, para que el equipo de antropología forense haga el análisis de los cuerpos de las víctimas, ayer, vía embajada en Asunción, la Argentina requirió el informe forense de las menores. La toma de tierras en Victoria, sitiada por fuerzas de seguridad. Rodeadas por la Policía Federal y Gendarmería, así están las personas que el 23 de agosto tomaron un terreno perteneciente a Trenes Argentinos, en las inmediaciones de la estación Victoria del ferrocarril Mitre. Página 12 estuvo en el lugar y tanto la policía como representantes de la empresa impidieron el ingreso a la toma. Días atrás, Trenes Argentinos habían presentado una denuncia ante la Justicia Federal para que ordenara el desalojo. El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, le reclamó una respuesta. La justicia no se expidió y desde el momento en que se hizo la denuncia, la zona está cercada por uniformados. La Fraternidad, el gremio de los maquinistas, continúan sin prestar servicio en los ramales Tigre y Victoria Capilla. Bolivia. Elecciones en Bolivia. Impiden candidatura de Evo Morales a senador. Justicia rechaza habilitación de Evo Morales como candidato. El vocal Alfredo Jaimes Terrazas se inclinó por el rechazo al recurso de amparo constitucional presentado para habilitar a Morales, luego que el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitara por no cumplir con el requisito de la residencia de 2 años en el lugar de su candidatura. De esta manera se zanjó el conflicto generado por el empate en la votación de los vocales constitucionales René Delgado y Heriberto Pomier. Delgado había votado por dar curso a la postulación del expresidente, lo que activó una serie de protestas y amenazas de procesos desde el gobierno y legisladores. La audiencia se instaló la tarde de este lunes en medio de protestas en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y una recusación contra el vocal Jaime Terrazas, aunque el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino, lo había desestimado. Presidenta del Senado denuncia que el gobierno de facto ya pagó intereses por crédito no aprobado del Fondo Monetario Internacional. La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, denunció que el gobierno transitorio de Yanine Áñez ya pagó intereses por $1,6 millones por el crédito no aprobado en el legislativo del Fondo Monetario Internacional de $327 millones. El gobierno de transición ha vulnerado la Constitución en el artículo 322, porque ese crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se ha pagado los intereses de $1,6 millones, cuando nosotros, los bolivianos, no sabemos dónde están esos recursos. Es por eso importante que hagamos la fiscalización de estos recursos, porque no podemos permitir que se siga utilizando el dinero del Estado para campaña política, que se esté jugando con la salud de los bolivianos y bolivianas, dijo la autoridad en El Alto, según una nota de la vicepresidencia. Brasil. Asesinados por la policía militar, 4 indígenas de Bolivia fueron encontrados con signos de tortura. Indígenas chiquitanos de la tierra de San José de la Frontera, entre Bolivia y Brasil, denuncian que policías militares de Mato Grosso asesinaron a 4 jóvenes de la comunidad mientras cazaban en territorio brasileño. Los cuerpos fueron encontrados con brazos y piernas rotos.
orejas cortadas y profundos hematomas. Miembros del Foro de Derechos Humanos y Tierras estuvieron el pasado jueves 3 en el sitio y presentarán denuncias ante organismos estatales, federales e internacionales para exigir la investigación del caso y sancionar a los involucrados. México. Organizaciones feministas tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Organizaciones feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en la Ciudad de México, para protestar contra los femicidios, las desapariciones y la violencia de género, y denunciar el desinterés de Rosario Piedra Ibarra, titular del organismo, hacia las víctimas y sus familiares. La manifestación comenzó el pasado jueves, pero los días han transcurrido sin llegar a ningún tipo de acuerdo para que desalojen el inmueble, por lo que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su inconformidad por la violencia de la protesta, ya que las mujeres encapuchadas escribieron lemas en las paredes de las oficinas y rayaron con pinturas un cuadro del prócer revolucionario Francisco Madero. Al tomar la sede, los colectivos encabezados por feministas Bloque Negro, así como madres e hijas de mujeres que han sido violentadas, afirmaron que lo convertirán en un refugio para víctimas e incluso borrarán las siglas CNDH de la fachada del edificio, que está ubicado en el centro de esta capital, para colocarle el nuevo nombre: Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos, México.